Bien, amigos, seguimos. Queremos excusarnos con nuestros anunciantes porque tenemos un problema de volumen con los anuncios que le prometemos que le vamos a reponer la publicidad. Es decir, hoy no vamos a tener publicidad y vamos a salir directamente. Por lo menos en video no, pero la que está aquí sí la podemos. Sí, seguro, claro, la que está en vivo sí. Pero la que está en video nos vamos a excusar. Hoy es martes 30 de mayo 2017. 30 de mayo. José Cuello, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Me encanta el 30 de mayo, no sé por qué. Luna Nueva, San Fernando, Juana de Arco, Día de la Libertad. Un día como hoy, un 30 de mayo, en 1961, a las 10 de la noche, es ajusticiado el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien por más de 3 décadas dominó con mano férrea la República Dominicana. Todo lo que se diga y todo lo que se escriba será poco para lo ocurrido. Bueno, de hecho, doctor, aún hoy en día, usted va a las ferias del libro que se organizan y quizás muchos otros eventos. La muerte de Trujillo y la dictadura sigue siendo una de las principales fuentes de inspiración literaria de los autores dominicanos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo me he dedicado a comprar libros viejos en esa gente en la Avenida Mella que vende libros. Y yo te voy a decir que ya tengo 200 títulos que tratan ese tema. Hasta ahora he conseguido 200 títulos. Aquí el editor más importante que tiene República Dominicana en calidad, no en cantidad, es el señor Cuello, que puede hablar de eso. El tema Trujillo es muy abundante. Sumamente, porque marca una parte No, capital de la historia dominicana. Lo que está diciendo él, que 31 años, es como 56 años después, todavía se escribe sobre Trujillo. Y se seguirá escribiendo, hay mucha investigación. Además, fue un personaje que trascendió a la vida dominicana. El hijo de Rubel era lobista de él, imagínate tú. El hijo de Rubel, en el gobierno de Rubel, le hacía lobby profesional a Trujillo en los Estados Unidos. Y hay decenas de senadores implicados en contubernios con Trujillo, pagados. Sí, no digo yo por simpatía, de manera que trasciende el poder. Lo de trascender, te voy a decir, que en un momento dado, en el extranjero, República Dominicana era sinónimo de Trujillo. Trujillo, no te decían nada de Dominicana, República, ni merengue, nada. Ni ámbar. Quizá una persona en un momento se mencionó mucho que fue Rubirosa. Pero nunca compitió con... Pero que tenía un vínculo con Trujillo muy estrecho. Seguro, porque Rubirosa, muy joven, vino de Francia, donde se educó porque su papá era diplomático de los gobiernos precedentes, y se casó con la hija de Trujillo, con la primera hija de Trujillo, con Flor de Oro. Flor de Oro no era hija de matrimonio, ¿verdad? No, del primer matrimonio, sí. ¿Pero de Bienvenida? No, Aminta Ledesma. De Aminta. Yeah. No solo tuvo esa hija con Aminta Ledesma, que murió aquí, ahí en la calle Santiago. Y es una casita muy modesta. Muchos años después que Trujillo. Bien. De manera que es un personaje con muchas facetas, además convivió con acontecimientos tan trascendentes como la Segunda Guerra Mundial. Fue político muy hábil. Juan Domingo Perón me dijo en Madrid en una oportunidad que él no había conocido un político más hábil que Trujillo. Perón. Como político, sí. Perón. Que además lo vio en primer plano, porque Trujillo lo trató con mucha consideración aquí, no como Batista. ¿Y tú sabes si él habló? Porque él no vio mucho a Batista, pero a Perón conversó con él. Muchas veces, me dijo, muchas veces. Se encontraban con mucha frecuencia. Y Perón se deslumbró de la habilidad política de Trujillo. Yo no me dio detalles, por supuesto, de esa apreciación.
Pero si tú lo mides, por ejemplo, con los acontecimientos haitianos del 37, que fue un crimen atroz, que también es otra mancha que repercute internacionalmente contra Trujillo y contra la nación dominicana. Si tú lo conjugas con el asilo a los judíos, Sosúa, el desarrollo de Sosúa, y el asilo a los republicanos españoles y su trascendencia en la cultura dominicana, es un personaje que tiene facetas realmente notables. Diferentes, ¿verdad? Y eso no era solo su cerebro, sino la capacidad de seleccionar entre los consejeros que tenía, que eran muy hábiles, y estaba prácticamente todo el talento disponible en el país a su servicio, voluntaria o involuntariamente. La selección la hacía él, las decisiones las tomaba él. De manera que tenía ese criterio de manejarse como político. Vamos a tratar ese tema porque hoy es 30 de mayo, Día de la Libertad, y vamos a terminar las efemérides diciendo que un día como hoy mataron a Trujillo a las 10:30 de la noche. Se murió Noriega, doctor. Se murió Noriega hoy, 80 y pico de años. Murió sin honor. Noriega murió un 30 de mayo, pero murió sin. Tú sabes que hay fechas que coinciden en forma extraña. Tú sabes que hemos estado mencionando mucho el juicio de Noriega con respecto al problema aquí de cómo se está enfrentando Odebrecht. Y hemos dicho mucho que cuando Estados Unidos invadió Panamá para llevarse solo a Noriega y lo colocaron en Florida, los funcionarios de Bush padre y la prensa norteamericana comenzó a condenar a Noriega con la etiqueta que le puso el gobierno de los Estados Unidos para poder justificar su extradición. Y le dijo, por favor, paren todo comentario acerca del caso Noriega, porque la justicia norteamericana tiene una figura jurídica que se llama déjame ver, que cuando hay una opinión previa, no hay una libertad de un juicio justo, porque lo pusieron culpable de antes. Es un condicionamiento de la opinión pública. Exacto. Entonces viene lo que se llama la sobreseer el caso, porque ya hay una opinión generalizada que no solamente afecta a los jurados, sino al país. Si no era condenado, él no tenía ninguna defensa. Entonces él pidió que cese entonces tuvieron que enfriar el caso y llevarlo trasladarlo hasta de cárcel. Y a los 2 o 3 años fue que comenzó el juicio. De todas formas, lo hemos mencionado mucho por algo que vamos a conversar hoy. En este juicio ya las reacciones son parecidas y vamos entonces a hablar de ello después que digamos que un día como hoy nació Diógenes Rafael Mata Portorreal, Fernando Arturo Santana, amigo mío, experto en temas de combustible, pero nada más experto, ¿No tiene bomba? No tiene nada. Nada más es opinión lo que tiene Fernando, pero, sí. Yo pensaba... No, porque él se llama Arturo, pero no tiene nada que ver con Arturo Santana, que sí tiene bomba. La declamadora Nereida García Martínez, Olmedo de Jesús Reyes, Omar Ramírez biólogo y es el hombre del cambio climático, fue ministro de Medio Ambiente. Omar Ramírez. Doctor, con Omar Ramírez me pasó que en un tiempo uno buscaba en Google la palabra científico dominicano y le salían Omar Ramírez o le salía un chiste malo. Sí, porque... de las cosas que salen ahí, bueno, como que de la gente que dice que aquí no se inventa nada, pero... Es que hay que saber inscribirse en los textos internacionales. Es igual que cuando tú ves la historia dominicana en ciertas enciclopedias, tú sabes quién la escribió. Sí. Tú sabes quién la escribió. Sí. Y igual que tú vas a la UAS, ¿cómo se llama?
a la Facultad de Periodismo. Sí. Y los primeros que fundaron eso y fueron profesores ahí, tenían una materia obligada que era el antibalaguerismo, pero ahí eso era todo lo que se daba mañana, tarde y noche. Sí. Oh, Dios. Raiza Evangelina Díaz Velázquez, Gerardo Guzmán, Aridio Vázquez Reyes. Aridio es vegano, periodista y diputado PLDista. Manglio Fernando Pérez Urbina, fotógrafo. Eugenio Alfonso Pantaleón Germán Marte. Rosana Ramona Figueroa. Esas son las efemérides de hoy. Vamos a decir que hoy es 30 de mayo, pero también hoy 30 de mayo se da a conocer los resultados de un operativo que se comentó mucho y que vamos a hablar de esos dos temas. Continuando con el 30 de mayo, el José Israel decía que Trujillo trascendió, y realmente trascendió casi por todo lo malo, pero por algunas cosas positivas, porque tú no puedes mantener un régimen 31 años matando gente todos los días. No. O robando todos los días, y que puede ser interdiario, ¿verdad? Doctor, si usted se puede, pero bueno, el ingeniero Cuello, pero me corregiría, pero uno a veces tiene la impresión de que los gobiernos subsiguientes lo que hacían era ampliar o remodelar lo mismo que Trujillo había hecho en cuanto a estructuras. Lo que sí hay que decir es que la democratización dominicana comenzó en la práctica real, en la democratización de la corrupción y de la vagabundería. Esa sí es una realidad palpable. Sí. Aquí había un ladrón que era Trujillo, ni los hermanos podían robar. Uno se suicidó por un conflicto con Trujillo. Sí, pero y a otro lo sacó al exilio a Europa. Lo nombró su hermano mayor. Virgilio. Lo mandó a Europa como inspector de embajada. Aníbal. Y Aníbal se suicidó aquí en Hato Nuevo. Mira. No, fue en la casa de Horacio Vázquez, en la Padre Virginia, aquí en la Isabel la Católica. Sí. José, hay algo que mucha gente puede pensar que tú no eres el más indicado porque tiene en tus espaldas algo que todos los dominicanos no tenemos, que fue la represión física de Trujillo, cuando en el 14 recogió todos los conspiradores del movimiento 14 de junio. Pero aún así, yo creo que hay experiencias que no se leen en los libros, sino que hay que haberla vivido. Cualquier cosa que se escriba puede estar visto desde el ángulo que escribió y desde donde estaba. No es lo mismo una gente que escriba un tema de Trujillo. ¿Y dónde tú estabas? Yo vivía en San Francisco de Macorís. Entonces te va a tener una visión franco-macorizana de la época. Lo mismo los otros autores. Pero yo quiero preguntarte, la era de Trujillo, lo que hizo Trujillo, ¿qué porcentaje de la permanencia de los 30 años estuvo basado en que en ese momento en América y en el mundo estaba la epidemia de los dictadores? Es decir, que Trujillo no era único. En el momento que Trujillo es dictador, tú tienes... El problema es que era muy duradero. Bueno, inclusive llegó a asilar 3 dictadores. ¿Cómo? Llegó a asilar 3 aquí. Más. Aquí estuvo. Perón, Batista, pasó Pérez Jiménez por aquí rápido. Ajá. Siguió para Miami. Y el cubano... Fulgencio Batista. Machado, ¿cómo se llama? El primero. Machado. En el 34. Ese murió aquí. Ese murió aquí. El que Batista sustituyó. Con el golpe de los sargentos. Que Batista tuvo. Le dio el golpe de los sargentos. El golpe de los sargentos, sí. Ahora, Gerardo Machado se llamaba. Gerardo Machado. La pregunta es esta. Esa fiebre de Perón, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez,
y los otros guardias de Perú, En el 47 hubo, 46-47, al término de la Segunda Guerra Mundial, hubo un espasmo democrático en América Latina. Porque se creyeron que la unión de naciones en una organización nueva garantizaba la democracia y los postulados que se asumieron en París en la segunda conferencia de las Naciones Unidas. Ahí se proclamaron los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, inspirada en la Revolución Francesa. La inspiración de la Revolución Francesa se tomó como la Carta de los Derechos Humanos de la Humanidad y la gente se lo creyó. Trujillo soltó las amarras en ese momento, dijo que no, que todo el que quisiera hacer política podía hacer política, acechó a todo el que se metió en eso y después recogió. Pero los actores son los mismos del 60. En Venezuela tomó el poder Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego como presidente y se hicieron elecciones libres. En Cuba se proclamó la Constitución del 40, que es el documento constitucional más importante de América Latina en toda su historia. Un documento muy trascendente que nunca se ha aplicado. Y así por el estilo, en muchísimos países se revivió la democracia. La clarinada la dio en Bolivia precisamente Paz Estenssoro, que sacó para siempre a los patiños que eran los dueños del país y los mandó a un exilio eterno, que todavía están viviendo fuera. Los patiños viven fuera. Los mineros. De Bolivia tenían las minas de estaño. O sea, y eso se propagó por toda América Latina. Pasó lo de Guatemala, que en el 49 sucumbió. Ahora los actores volvieron a ser en el 60 los mismos. Fidel Castro estaba en Cayo Confite en el 47. Rómulo Betancourt estaba gobernando en Venezuela. En el 60, esas mismas gentes acunaron a los dominicanos que tenían que venir desde algún sitio a combatir a Trujillo. Y cuando aterrizan aquí, pues, naturalmente, ponen en marcha un proceso que en 2 años se llevó a Trujillo. Y la etapa de lo que tú dices, el espasmo democrático de Muñoz Marín, Rómulo Betancourt, Aya de la Torre, Pepe Figueres, ¿qué tiempo duró eso? Bueno, lo que duró el esplendor del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza la Guerra Fría, por un discurso de Churchill en una universidad americana, donde habla del telón de acero, sí, ahí ya todo se vira. Ya todo cambia. Y el mejor exponente de República Dominicana de ese grupo era Bosch, aunque no estaba en el poder. Sí, claro, pero con la frase famosa de la mamá de los Cuellos Mainardi, de doña Corina Mainardi. En el exilio, sin Bosch no se podía hacer nada. Y con Bosch nada se podía hacer. Porque dañaba el sancocho. Pero fíjate que la visión de Bosch era una visión muy propia del problema. Cuando terminado Cayo Confite, confiscan las armas de los dominicanos, Juan Rodríguez se mete en Guatemala, se asila con Arévalo, que era el presidente de Guatemala, donde todavía la democracia estaba viva. Y le manda a una persona, a Juan Bosch, que es el poder en Cuba al lado de Prío, que le manden sus armas. Dice Juan Rodríguez, yo compré sus aviones, yo compré esas armas, que me manden mis armas, que me las confiscó el ejército cubano. Y Juan Bosch le manda a decir, esta es una versión contrastada entre el mensajero, que fue Tulio Arbelo, que después vino en Luperón, y Juan Bosch. Con ambos, yo tengo la misma versión del asunto. Dígale a Juan Rodríguez que él se ha llegado a creer que es la Revolución Dominicana. Dígale que digo yo, Juan Bosch, que él es la contrarrevolución dominicana. En esa ecuación Trujillo sale siendo la revolución, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, Juan Rodríguez era la contrarrevolución. Y en términos sociales era válido. Porque Trujillo planteaba la emergencia social. El origen. Otra cosa. Y después la confusión mayor en el exilio fue cuando Trujillo compró los ingenios, los de Kilburn. No cuando se metió de loco en Catarey y Jaina, sino cuando le compró los 7 corotos a Kilburn. En el exilio pareció una nacionalización. Hay tesis escritas sobre la burguesía dominicana y Trujillo en el exilio, por exiliados.
Hay unos cuadernos de cultura latinoamericana de México, donde hay varios artículos dominicanos en esa época, llenos de confusión alrededor del papel de Trujillo en la historia dominicana, en la historia social dominicana. Y esa tesis la desarrolló Juan Bosch, bueno, después del desembarco, en diciembre del 59. En diciembre del 59, cuando aquí esto hervía en la conspiración, que estalla en el 60, en enero del 60, Juan Bosch le manda una carta a Ramfi, que estaba allá en un manicomio en Bélgica, en manos de psiquiatras, por loco y asesino. Pero mató 200 gente en una semana. Sí. ¿Qué tú quieres? Un asesino, un hombre que no tiene sentido del valor de la vida humana. Y terminó un manicomio allá en Bélgica. Y después vino a resolver y que la cosa de Trujillo, Balaguer muy hábilmente le dice, mata tú el que tú quieras por ahí que yo me voy a coger el gobierno, como efectivamente fue. De manera que es porque se no tenía dotes de ningún tipo para gobernar. Juan Bosch le manda una carta a Ramfi desarrollando la idea de que el mar ha cambiado, que Trujillo es un tiburón que reinó en el mar Caribe, pero que el mar es otro, después de Fidel Castro. Esa carta se conoce. Y ese jueguito con Ramfi, con los Trujillo, le permite llegar al poder y hacerse un líder de masa. No fue el mismo juego de Ramfi, Bosch, de Máximo López y Trujillo. Máximo López tenía la misma idea. De que el mar había cambiado. De que el mar había cambiado, que Trujillo no cabía y que había que comenzar la lucha interna. Estando adentro. Y que el que estaba adentro es que iba a coger la cosa adelante. Exactamente. Pero eso lo pensó Balaguer primero que Máximo López. Sí, claro. Sí. Pero claro que sí. Ahora bien, nosotros estamos barajando aquí. Sí, no, vamos. Ese no es el tema. Vamos para allá. Y lo que están oyendo ahí es lo que están repitiendo y parando, que yo he oído muchas veces. Nosotros no estamos barajando porque son las 7 y hoy es 30 de mayo, José. Está bien, pero ahora vamos a hablar de Odebrecht. Yo te digo, esta galería de fotos que me recuerda mucho la galería de fotos que sacaron con motivo de la muerte de Trujillo. Sí, seguro. Esos son, ¿verdad? Vamos a ver. Pero no son todos esos. Sí, señores, tenemos un anuncio del plan social de la presidencia que dice: continúan sustituyendo a ANAFES por estufas. En La Vega, 52 familias residentes del municipio de La Sabina de Valle Nuevo recibieron la ayuda del gobierno dominicano a través del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. La directora del plan, Iris Guava, dispuso la entrega de raciones de alimentos secos y la sustitución de ANAFES por estufas y cilindros de gas para cada familia, buscando reducir a su mínima expresión el uso de ANAFES, dando continuidad a las acciones emprendidas para la preservación del medio ambiente, sustitución de estos combustibles tradicionales, generando beneficios ambientales, preservando millones de árboles y mitigando emisiones que ponen en peligro la salud de estos moradores. Iris Guava dice que esta es una ardua labor que se realiza para aportar un granito de arena a la preservación del medio ambiente y disminuir el uso de ANAFES, sustituyéndolo por estufas con sus respectivos tanques para mejorar condiciones de vida de los ciudadanos en zonas rurales. Es una nota del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que nos hace llegar la directora de Comunicación y Relaciones Públicas, Arisleida Villalona, la condesa. Temprano, la Procuraduría General de la República ordenó conducencia a 11 personas acusadas de estar en el expediente de Odebrecht. 11 fueron conducidos a la Procuraduría y 3 fueron solicitados en que se le levanten su inmunidad congresional. Son 14 en total y en este caso en que todos pensamos diferente, vamos a dejar que el ingeniero Cuello se explaye. Así que dicen, doctor, que se exprese. Sí, esto es muy trascendente, esto que está pasando en este momento en el país. Como siempre, los grandes acontecimientos de la República Dominicana comienzan en otro lado y se enraizan localmente. La expedición de junio del 59 fue imprescindible para salir de Trujillo. No sé. Pero en 2 años, hasta la iglesia estaba contra Trujillo. Es más, en los primeros 6 meses, junio a enero, ya la iglesia estaba contra Trujillo, estaba enfrentada a Trujillo. Y antes de 2 años Trujillo estaba muerto.
Estamos hablando 14 de junio del 59 a 30 de mayo del 61, menos de 2 años. Y Trujillo estaba muerto. Entonces hay que verlo con ese signo dominicano de que los acontecimientos no son propios de aquí. Vienen desde fuera, se complican y se contaminan. Este expediente no se hubiera abierto en la República Dominicana nunca si no está allá. Y desde allá está condicionado completamente. Hay nombres que han sorprendido a muchos. Pero vamos a ver en esta guía de contrataciones de Odebrecht cómo nos orientamos un poco. Hay dos contratos que se produjeron en gobiernos del PRD. El acueducto del noroeste, que le hemos tratado varias veces aquí por la prensa, y la hidroeléctrica de Pinalito, contratados en 2002, que Hipólito era presidente de la República y que sus funcionarios están comprometidos en la contratación, porque la ejecución no estuvo bajo su mando. Hay una desproporción, ahí hay más PRDistas presos que PLDistas que manejaron el gobierno. Los otros 17 contratos, y naturalmente el más trascendente de todo es Catalina, que él solo es superior en monto a los 18 anteriores. Eso hay que verlo claro. Hay demasiado PRDista aquí, o demasiada gente de la administración PRDista, frente a los que hay de la administración PLDista, que contrató 17 horas. No nos perdamos en eso. Tenemos 2.334.9 millones de dólares de contratación sin Catalina. Y Catalina llega a 3.000 millones. De manera que hay que tener eso bien claro. Y Catalina, naturalmente, no hay un solo implicado de Catalina aquí, directamente. Salvo Rondón, que es el representante de la empresa, que en todo tiene que estar complicado. Ahora, hay dos personajes del PRD particularmente aquí, en este paquete, por el cual se puede meter la mano, sin problema: César Sánchez y Bernardo Castellano. Esas dos gentes no son ladrones. Eso no. Ahora, Bernardo Castellano es el que ha desenmascarado a Catalina desde Panamá. Son decenas de artículos que ha publicado. No se puede hablar de Catalina y sobre todo su costo, sin tener en cuenta la orientación que ha dado Bernardo Castellano, que no tuvo que ver en vagabundería, porque además no podía hacerlo. Si tú tienes una obra contratada en 2002 y sale del poder en 2004, el disparate de Pinalito no es robo nada más, es lo más costoso que hay en este país, es incapacidad. Cogen esa obra contratada por el gobierno anterior, y comienzan a desmenuzarla, a despedazarla, a inventarse tonterías, elevar la cresta de la presa, cambiar la túnel de presión de lado, cambiar los apoyos de la presa, y ahí terminaron haciendo una porquería que no produce energía y evita el riego mínimo que producía esa cuneta de agua. Ahora tenemos un pozo lleno de porquería ahí adentro. Se ha tratado muchas veces aquí. Eso fue, Radamés Segura no puede ser dicho, no puede ser señalado como ladrón por esa obra. No, él manejó el disparate de esa obra. Fue que la construyó. Bajo su tutela se hizo la modificación del diseño. Y Odebrecht naturalmente facturaba más. La sobrevaluación de Pinalito va de 131.7 millones a un sobrecosto de 168.3, más que la duplicación. Pero eso no fue para robárselo, eso fue inventando con una obra diseñada y una obra contratada. Porque eso cuesta más que el robo, ¿eh? El robo tiene una cuantificación porcentual. Bueno, probablemente esta elasticidad en la modificación de contrato hace que el porciento cambie. Me toca más por ciento. Pero en general el robo es un porciento, un costo. Es como una devaluación monetaria. Cuando devalúan la moneda, ¿qué es lo que hacen? Le bajan el salario a todo el mundo. Eso es una cosa sencilla.
aquí le subieron el costo a todo esto para beneficio tanto de la empresa constructora como de los que cogían su parte. Pero además, cuando tú ves la cantidad de gente que hay aquí, hay una desproporción entre quienes gobernaron 17 años quienes gobernaron desde el 2004 en adelante y hicieron 17 contratos, y quienes contrataron 2 obras. 2 obras contrataron los PRDistas. No nos perdamos ahí. Eso es así. Entonces aquí no hay una desproporción en eso. El procurador se atrevió a decir que en el expediente están todos los que son. Y no es cierto. No están todos los que son. No están todos los que son. Ni son todos los que están. Pues sencillamente, ahí está claro en el cuadro de contrataciones está claro. De 2002 al 2004, que terminó el PRD con un tollo terrible de carácter financiero, solamente hubo 2 obras que contrataron los PRDistas. 2. El resto es el PRD, el PLD, no solamente corrompido hasta la médula. Y no es posible que los legisladores que estén ahí hayan aprobado contratos dentro del gobierno del PLD, siendo legisladores. Ellos no fueron presidentes de la Cámara con el PLD en el primer gobierno, en 96-2000, que el PLD llegó a gobernar con un senador y hacer un tollo ahí. Pero bueno, porque el PRD lo que hace es tollo fundamentalmente, tollo por incapaz como gobernante. Ahora, eso es una mafia peligrosa, terrible, que incluso maneja un expediente tan sesgado, tan claro, con criterio político. De manera que no, ahí no están todos los que, ahí no son todos los que están, ni son todos los que son. Eso no es verdad. Bueno, el caso de Rondón, bueno, ya él asumió su culpa. Le dije, yo soy el ladrón. Eso fue lo que me dieron a mí. Ya. ¿Qué? ¿Y qué? Pero, pero hay los legisladores que están, hay gente que dicen, a propósito de eso que usted dice, hay gente que considera que deberían ir presos más legisladores porque entre esos que están ahí pero no iban a hacerlo todo. Se necesitaba también una gente que levantara la mano. Hay 17 contratos, incluyendo Punta Catalina, que fueron de los 19, que son en el periodo PLDista, del 2004 para acá. Míralo ahí, Acueducto de Samaná 2006, Hidroeléctrica Palomino 2006, la carretera Casabito-Constanza, que ahí se está cayendo, en el 2007, Corredor Duarte 1 2009, Autopista de Coral 2009, carretera del Río Jarabacoa 2010, Acueducto Hermana Mirabal 2010, carretera Bávaro-Ubero Alto 2011, Miche Sabana de la Mar, esa es la misma, carretera San Pedro de Macorís La Romana, Circunvalación de la Romana, Boulevard Turístico del Este, Corredor Duarte 2 2013, Circunvalación de Santiago 2014, Corredor Piedra Blanca 2014, Ocoa Cibao Sur, que esa está en 2014, pero no tiene la fecha aquí, y Punta Catalina en 2014. Todo eso es PLDista, todos esos contratos. Y hay 2 firmados por los PRDistas. Es el Acueducto del Nordeste, que es un disparate, y la Hidroeléctrica Pinalito. Ahí, en la deformación del Acueducto del Nordeste, está la mano de Hipólito. Porque tú le das mano a Hipólito, lo desbarata. José, yo tengo aquí 15 variantes de corrupción. Forma en que ahorita van a implementar un expediente y van a empezar a hablar de artículos que uno no se conoce, nada más los abogados que se lo saben, de que violación al artículo tal de la ley, que sé yo qué, penal, de la que... Tú lo buscas y no está. Pero yo te quiero preguntar una cosa, pero específico. En la corrupción, en este caso, ¿tú esperas que quién se le pone tráfico de influencia? ¿A quién se le puede poner ese etiquete? Pero nada más estamos hablando de tráfico de influencia. Hay mucho de eso que
que podrían ponerse, no es que son culpables, que el expediente podía decir tráfico de influencia. No creo, no creo. No, ellos van a buscar indicios, pero van a buscar indicios. Porque muy bien, este es un país con una débil fuerza institucional. Vamos con otro. Información privilegiada. En este caso tampoco, ¿verdad? Tampoco. Ceguera voluntaria. Concursos hechos a la medida para Odebrecht. Todos. ¿Están a la medida de ellos? Todos están a la medida. ¿Qué es un concurso hecho a la medida? Bueno, cuando tú pides requisitos que solo cumple una empresa. ¿Y se puede armar eso así? Oh, pero eso es todos los días. Ese es el grito que tienen todos los ingenieros que participan en contrataciones, que se creen el juego de la ley. Pero esta señora de contrataciones dice que ella no podía actuar contra, a pesar de que la ley dice que una empresa que admite o participa en el cohecho, en el pago de sobornos o acepta la extorsión del funcionario, queda eliminada de la lista. Entonces ella dice, no, pero esos son indicios solamente. Pero toda esta gente está presa ya, ¿y por qué ella no le quita ya hoy a Odebrecht el derecho de seguir trabajando en el país? Ellos siguen cobrando en varias obras, no solamente en Punta Catalina, ¿no? Varias de esas obras están en ejecución y ellos siguen haciéndolas. Pero y todos los meses les sale un cheque. La mayoría fueron obras que son el concurso a la medida, cuando existía el concurso. Pero acá, el contrato atado, el préstamo atado que inventaron los americanos, se ha transferido con samba y merengue a Brasil, República Dominicana. Bien. O sea, ¿quién te financia? Bandes. Aquí está el financiamiento de Bandes. Para todas esas obras, ellos ponen como condición que sea una empresa brasileña que se llama Odebrecht. Bien. Otro asunto. Pago de comisiones. ¿Tú entiendes que todo acusado le van a poner recibir pagos por haber participado en que Odebrecht consigue esos contratos? Es decir, comisiones por ello. ¿Cuánto me va a dar 1% de tanto, tal, un diputado o un secretario o un director? Mira, a los presidentes de la Cámara, ahí hay tres presidentes de Cámara, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco y Bautista. Bautista. Andrés Bautista. Andrés Bautista. Hay tres. Hay dos PRDistas, dos PRDistas y un Alfredo Pacheco, Andrés Bautista. Julio César Valentín tenía una contraparte en el Senado. Ahora, esos senadores aprobaron ese contrato sin un maletín dando vueltas por ahí. Ay, por favor. Otra cosa es que me digan que hay algunos que no se atrevían a decirle, aquí hay unos cuartos para ti. Pero la mayoría dice, búscame lo mío. Si no, no apruebo. Bien. Y en la Cámara de Diputados ni hablar, ahí se dan golpes. ¿Cómo se llama cuando una obra está terminada mediante una supervisión que no funcionó? Porque en la medida que va evolucionando la obra y las ubicaciones, hay una empresa o una persona que se designa como supervisor, ¿cómo se llama? Como supervisor. A ese señor se elige por concurso también. No, yo no he visto nunca la publicación de un concurso para supervisar en este país. Y debe de ser. Pero claro que sí, una contratación del Estado. Porque es una tercera pata. Pero es una contratación del Estado. Y la compañía, y un supervisor imparcial, que es medio juez, ¿verdad? Que es juez de la relación. Pero eso es muy fácil. Chequear un contrato de supervisión y su eficiencia. Bueno, el movimiento de tierra es un poco complicado, porque después que tú moviste la tierra, decir que moviste tanta tierra es complicado, pero se puede hacer. Ahora, y en hincado de pilote, si hay una facturación de estos jóvenes aquí, de que para hacer un puente chiquitico, incluso un arroyo, se hincaron 240 pilotes, y hay 6 pilotes u 8 pilotes. Bueno, ahí la supervisión falló. Fue negligente o fue cómplice. Así mismo como la supervisión, José, cuando hace un hospital
y termina en el hospital y le entregan la obra al supervisor y al que va a recibir la obra, salud pública, ¿quién es el que dice, ahí hay tal cosa que no estaba especificado y falta tal o cual cosa, o que la reciba ahí? En las recepciones de las obras puede haber corrupción. Pero por supuesto, porque, óyeme, este no es un país ignorante. Que se busque lo que costó la Biblioteca Nacional, que es del primer gobierno de Leonel. Que se busque lo que costó eso, sin comprar un libro. Nunca se compró un libro para la biblioteca. Era simplemente para meter lo mismo que había ahí, que estaba desorganizado. Y en el trámite se perdió muchísimo. Tú dices la remodelación, la ampliación, remodelación, que se llevó muchísimos años. Y que costó 5 o 6 veces lo que se contrató originalmente. Ahí se explotó el supervisor. Digo, no, yo no superviso eso. A ese se le asignó la supervisión. Pero cuando vio lo que estaba haciendo, yo me voy de aquí. Por lo menos uno se fue. José, hay un concepto que yo estoy escuchando de un tiempo para acá en las construcciones estatales, que es llave en mano. Es decir, tengo entendido, usted me corregirá, de que eso es entregar la obra lista para entrar en funcionamiento. Sí. Y eso es incluyendo los equipos. Cuando, por ejemplo, se hace una infraestructura hospitalaria, por ejemplo, entonces ahora se contrata no solamente la construcción, sino que dentro del contrato de ampliación, remodelación o construcción, también al contratista se le entrega la posibilidad de comprar los equipos de la... Hay empresas especializadas en construcciones especializadas. Gente que hace puente. Sí, hay gente que sabe de puente y que te garantiza que te hace un puente bien hecho con todos los requisitos. Y busca el dinero y todo. Eso es muy común. Pero no hay bueno, hay carreteras que se operan. Hay gente que va a los Estados Unidos y participa en un concurso para construir una carretera y operarla. Y aquí naturalmente se deformó el concepto. Ahí está la de Samaná, que se mete por un sitio que debió ser sagrado, que eran los haitises, y a todos se nos pasó ese sacrilegio. Ese sacrilegio se tuvo en cuenta cuando apareció el intento de construir una planta de cemento ahí mismo, utilizando los accesos. Sí, no. Pero mientras tanto se hirió esa zona que no debió haberse herido. Se nos pasó algo, José. Cuando se gana un concurso con las especificaciones y ¿cómo que dicen? Las bases del concurso. Y al final dice, bueno, tú tienes el know-how, tú eres especialista en puentes, tú tienes el equipo, tú tienes el aval, tú tienes tanto puente hecho, pero al final dice, pero tiene un problema, tú no tienes el financiamiento. El financiamiento es lo que determina la adjudicación, bueno, aunque sea más caro. Claro, en un gobierno que con estrechez presupuestaria, un presupuesto muy ajustado, no se puede inventar. Tú tienes que ajustarte al presupuesto. Y si no, el gobierno tiene que buscar financiamiento externo. Si no, va a crear un desorden. Y si lo trae la misma compañía. Exactamente. Es ahí donde está el problema con los contratos atados. Y ese financiamiento, cuando se habla de Bandex, o de ¿cómo se llama en Brasil? BNDES. Bandex es un banco del gobierno o un banco privado. No, es un banco estatal para el fomento de la exportación de servicios. ¿Con fondos de Petrobras? Con fondos del Estado brasileño. Fue una entidad creada por Getúlio Vargas. Ah, no fue Lula. No, y lo reactivó Cardoso. Pero no es algo nuevo. Estados Unidos tiene el Exim Bank, que exige que si tú usas fondos del Exim Bank, tenga que usar productos norteamericanos. Sí, bueno. Aunque sean más caros, más baratos, pero tienen que ser productos norteamericanos. No te financia para que compres Siemens en Alemania, ni Toshiba en Japón. Sí, eso es una deformación de las relaciones económicas. Y hay una cooperación española también que se creó una vez, que creo que fue Felipe que lo creó, que también tú tienes que comprar productos españoles o usar una empresa española. Y bailar flamenco. Perdóname. Y bailar flamenco. Bien.
Entonces, el financiamiento es que determina el asunto. Lo condiciona enormemente. Ahora, fíjate, aquí hay un codazo empresarial que no se ha explicado nunca. El primero que aterrizó aquí con estos recursos fue Andrade Gutiérrez, que participó en el concurso de construcción. El diseño ya había sido concursado, en el diseño de construcción en el trabajo de construcción del acueducto del Noroeste. Él fue que trajo, pero por un problema de allá cambiaron el chucho y dijeron, no, el que va a construir Odebrecht, y ahí tiró sus anclas Odebrecht. Pero ellos están otra vez en la presa de Montegrande. Sí. Ellos son los de Montegrande. Esa no está aquí. Ellos le ganaron. Esa no está aquí. Porque tú dices una zancadilla empresarial. Ese señor se desapareció y aparece de vez en cuando, pero está en juicio en Brasil. Sí, pero en menor medida. Bueno, porque es menos grande. Claro. Bien, señores, estamos hablando de construcción y por qué no hablar también de las mejores puertas de Everlast Doors, las puertas manufacturadas con los mejores materiales de construcción usadas en la industria hoy en día, prepintadas en zinc alum y poliuretano, con aislantes de ruidos y de un material aislante del ruido y de los cambios climáticos, resistente a las inclemencias de la intemperie y a muchos otros problemas que puedan afectar a las puertas. Everlast Doors, las puertas que duran para siempre, están disponibles. José, hay algunas cosas que se nos quedan y quería terminar de revisar esto. Me llama mucho la atención que Odebrecht nunca construyó nada. No hay un camión por ahí que diga Odebrecht, ni una pala, ni una cosa. Ellos subcontrataban aquí. Todo. Ellos no trajeron equipo aquí al país. Ellos trajeron supervisores propios para contrataciones a terceros. Pero que ellos supervisaban sus subcontratistas. Exacto, pero eso es muy común. Otra pregunta. Tú sabes que se está juzgando tres cosas aquí, o no sé si van juntas. Una es corrupción, es decir, gente que recibieron cuartos para beneficiar a Odebrecht. Dos, sobrevaluaciones de obras. Y tres, financiamiento de campañas políticas. ¿Ese expediente a juicio tuyo están juntos o están separados? Todo está junto ahí. Todo está junto. Ahí hay una mezcla. Uy, lo de Diandino también. Pues no, yo me refiero que si legal... ¿Tú te crees que el estallido de Andino está ajeno a este estallido de aquí? No, hombre, no. Es una misma vendetta política. Ahí hay una vendetta política. Temo está ahí no por ministro, sino por candidato. Y en el caso de... Tú lo verás por estar de fresco de que aspirando a la presidencia de la República. Y en el caso de la sobrevaluación, sobrevaluaciones, eso se va a tomar en cuenta también. ¿Cómo van a medir esas sobrevaluaciones? Bueno, las sobrevaluaciones tienen un indicador muy claro en la ley. Y técnicamente es posible. La ley no permite la modificación de un contrato de manera administrativa en más de un 25%. Y tú tienes aquí Pinalito duplicado, más que duplicado. Y tú tienes los métodos técnicos para tú determinar en un momento dado cuánto costaba una cosa, aunque haya pasado el tiempo. Eso, los índices se establecen. Bien. Otra cosa. Tú sabes que hay permisos que aunque sea en el Estado, Medio Ambiente te tiene que decir si por los Haití se debe pasar una autopista. Si esos permisos pueden estar... Aquí no hay permiso que no haya que pagar, Julito. Entonces hay corrupción. Todos los permisos aquí hay que pagar. No importa qué compañía. Si es una bomba de gasolina, si es, ¿qué te digo yo? Un zoológico que tú vayas a hacer en el patio de tu casa, tienes que buscar un permiso y pagarlo. Bien. ¿Las ubicaciones tienen corrupción? ¡Oh! Yo necesito unos cuartos, pero tú no has llegado ahí, déjame, ¿cómo te acomodo? ¿Cuánto te cuesta? ¿Eso existe? Por supuesto, pero eso es lo más fácil del mundo. Y ahí los ojos son los... Le llaman ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero se toma la medida. Me encontré raro algo. Tú y yo sabemos
que cuando viene una compañía... Cubero no es porque usa cubo, no, sino es porque echa un cubo. Yo sé que era porque echaba un cubo, ¿no? Y a la vez. No, pero precisamente lo de la llave en mano, la supervisión de una obra, por ejemplo, yo pensaba que nada más era para la parte ingeniería y construcción, todo. También se puede ser extensiva al contenido técnico dentro de una infraestructura. Bueno, si tú te comprometes a hacer una clínica que va a tener 8 la supervisión no es nada más de varilla y cemento. Estaciones de tratamiento de emergencia. El tratamiento de emergencia implica oxígeno al lado de la cama. Eso hay que supervisarlo. Hay algo que a mí me ha extrañado mucho. Todo el mundo sabe, el que está en ese mundo, que cuando viene una empresa de este tipo que no construye, sino que subcontrata, hay conversaciones previas que te dicen, mira, todo el movimiento de tierra lo va a hacer usted. Eso posiblemente sea un 5, un 10, un 20, dependiendo de la obra. Muy bien. Ahora, todavía no está aprobado en el Congreso el proyecto y va a ser aprobado porque ya tenemos amarrado eso. Pero nos falta el senador tal de tu provincia que tú, si tú lo conoces, yo te doy el movimiento de tierra si tú lo convences. La pregunta es, los subcontratistas no tienen que ver nada con la gestión para ofrecer dádivas y cosas a los funcionarios y a los legisladores, porque yo no veo contratistas implicados y todo el mundo sabe que los contratistas hacen gestiones. Lamentablemente, la clase ingenieril dominicana, para decirlo en lenguaje de periódico, está sometida a presiones muy complicadas en ese mundo de la corrupción. Y en definitiva, termina siendo parte del aparato. Termina siendo atrapada por el aparato. Pero vamos al aparato inocente, por ejemplo. Cuando Danilo se quitó de arriba el problema de la presión para la construcción de las escuelas, que derivaba de la ley del 4%, que se la impuso la calle, eso no estaba en su programa, se la impuso la calle. Entonces él dice, ¿cómo yo hago esto? Hábil político, dice la rifa. La rifa es engañosa porque parece muy democrática. Pero resulta que a la rifa va un ingeniero con 30 años de experiencia y un muchachito acabado de graduar, que no conoce lo que es un maestro de obra. No es que no tiene maestro de obra, que no conoce lo que es un maestro de obra, su papel imprescindible en el trabajo de construcción. Porque el maestro de obra es que sabe quién es albañil bueno, y quién es plomero bueno, y quién es electricista bueno, para decir solamente 3 cosas. Y quién sabe sobre deposición de excretas en una escuela donde va a haber 400 muchachos. De manera que y en la universidad no será 1 hora de construcción. Eso no, por lo menos cuando yo hice la carrera, eso no estaba en la materia. Ahí no había pasantía. Oiga, y quedarle a deber a un ingeniero es una forma de mantenerlo amarrado al contratista, a quien le busca siempre. Eso se llama el proceso de empobrecimiento ilícito de la clase profesional. Empobrecimiento ilícito. Sí, hay enriquecimiento ilícito, pero hay un proceso de empobrecimiento ilícito. Pero fíjate con la perversidad que Balaguer lo manejaba. Cuando él estaba extinguiéndose como gobernante, abordó la reconstrucción una vez más de la carretera Duarte, que se ha reconstruido muchas veces, y se la otorgó a todos los que habían hecho fortuna bajo su mando. Hazme eso, que no te preocupes. Que yo te pago después. Que yo te pago después. Óyeme, esa gente terminaron cobrando en los gobiernos con el aeropuerto de Herrera y vendiéndolo a cualquier precio, porque era todo lo que habían producido en su vida profesional. Eso es un proceso de empobrecimiento ilícito. Así como hubo enriquecimiento ilícito en contratos otorgados a pura fe, hay empobrecimiento ilícito de la clase profesional. Bien. Doctor, tenemos... Y las cuentas viejas no se pagan. Yo quiero, antes de que Carlos nos ponga un reportaje para poder respirar, yo quiero decir algo ahora. Quiero decir que
estas 11 personas y los 3 que faltan, que son legisladores, por razones de que somos personas que hemos estado mucho tiempo en el medio, conocemos a todos los acusados y en diferentes medidas somos amigos de muchos de ellos. Entonces yo quiero decir algunas cosas antes de que comience el juicio, por una razón. Hay cosas que como medio no se pueden dejar de decir. El hecho de que se dé una información de que un amigo mío esté sometido por corrupción no se puede callar, porque es una noticia y este es un medio. Porque aquí son muy dados a decir, mira, fulano que es amigo tuyo te está traicionando la amistad. Yo creo que ellos son todos adultos y entenderán que hay cosas que no se pueden ocultar. Hay personas que somos de esas muy amigos, otros conocidos, pero en términos generales los conocemos a los 14. Y quiero decir, por ejemplo, la gente no sabe quién es Bernardo Castellano. Señores, Bernardo Castellano es un joven que yo lo vi nacer y crecer. Es hijo de Colombina Castellano, Colombina Moya de Castellano, esposa y madre de Bernardo, esposa de Bernardo Castellano, así se llama su papá, que fue gerente de Warner Chilcot y de los Chicles Adam aquí durante muchos años, de San Pedro de Macorís. Ese muchacho, somos muy amigos. En el caso de cada uno de ellos, repito, puedo decir algo y no quisiera que haya problemas. A todos yo les deseo mucha suerte y que salgan lo mejor. Yo no estoy amolando cuchillos pero hay una situación. Que sea justo, que faltan o que sobran, ese es otro problema. Porque hay gente que creen que mal de muchos es consuelo de tontos. Posiblemente falten 200 y en ese juicio aparece. Pero quiere decir, yo deseo que a esas personas que salgan lo mejor posible de ese juicio. Porque quiero hablar de corrupción y decir lo siguiente. Le decía al doctor Espinosa y a Carlos antes de llegar, José Israel, decía, el hecho de que tengamos ropa que nos cubre en nuestro cuerpo para que el frío, para protegernos del frío, de la temperatura y de otros fenómenos atmosféricos, no quiere decir que no sepamos las cosas que están debajo de la ropa. Lo que ha pasado en el país es algo que es milenario, que es lo que uno tiene en el cuerpo, se ha quedado al descubierto. Todos no somos corruptos, pero la corrupción es muy vieja y da la sensación de que en este momento ha nacido la lucha contra la corrupción. Decía José en el programa anterior, nada justifica lo malo, efectivamente, pero los abogados tienen una norma y es, el abogado nunca te dice yo no defiendo a un corrupto, sino yo trato de sacarlo lo mejor posible que las leyes le permitan. Quiero decir eso porque hoy se inicia un proceso en que mucha gente, por ejemplo ayer yo escuché una joven que es dirigente de Participación Ciudadana, que por cierto, ya después de oír la primera reacción me doy cuenta que Participación es el motor del movimiento verde. Lo otro es follaje, pero el motor, y que había pugnas por el liderato de ese movimiento. Una lucha bonita, una lucha muy digna contra la corrupción, y vi que dice, qué bueno que comenzó, porque faltan muchos, decía, faltan muchos, falta Catalina y falta el presidente.
¿verdad? Porque en la parte política de esto hay un objetivo, y decía José, este está ahí por querer ser presidente. Pero mientras tanto, posiblemente le pase lo mismo de Lula y Dilma. Yo creo que fueron dos buenos gobiernos para Brasil, pero se les ocurrió exceder su función de cabildeo en favor de la industria brasileña. Y se pasaron. Y a lo mejor cogieron algún regalito. Entonces, eso lo dañó todo. Uno de los mejores gobiernos que ha tenido Brasil. Entonces, quería decir que no se nos pongan bravos, porque las noticias hay que darlas. Pero hay precedentes aquí, Julito. Aquí arruinó su carrera profesional un embajador americano porque se le ocurrió aceptarle a Jacobo Magluta el alquiler de una casa de campo por $1 en un contrato. Herwich. Sí, una tontería. Porque mejor úsala 2 o 3 veces y no firma un contrato por $1. Porque ¿quién alquila por $1? Tú vas los fines de semana si tú quieres ir a acompañar a tu candidato favorito. Y además, lo hicimos el domingo en la noche, usted tiene que seguir el proceso de este caso. No es nuevo, porque aquí se enjuició a Jorge Blanco y se metió preso un gobierno entero. No es nada nuevo, pero los montos, es decir, no es lo mismo 6.500 millones de dólares que Toyota a $3. No, claro. Entonces Bueno, yo quiero decir que, Todavía tan cara. ¿verdad? Todavía hoy tan cara. En el año 2000 el gobierno decidió construir un acueducto en la línea noroeste. Brasil tenía en ese momento 2 grandes empresas que buscaban obras por todo el mundo. Y ellos ayudaban a su industria, el gobierno de Brasil, buscándole financiamiento, nombrando a los embajadores. Quiero decir que quien busca a Rondón es el embajador de Brasil. Y él originalmente era representante de las 2 firmas. Y después vienen de los embajadores, vienen los presidentes, van a Haití, vienen aquí, se llevan los presidentes, ¿verdad? Todo eso. Acuerdan entregar esa compañía, se la quitan a un ingeniero que parece que estaba dando problemas y se le dan el financiamiento a Andrade y la operación a Odebrecht. Y así, por una conversación entre los 2 presidentes, Cardoso e Hipólito Mejía, tengo un problema con 2 empresas. Presidente, divídalo, dele el financiamiento a uno, y así se termina el asunto. Pero sacaron al contratista. Entonces amarran arriba con los presidentes. Que dicho sea de paso, esa demanda está todavía en los tribunales. Todavía. Sí. Amarran arriba con los presidentes y un departamento específico para cada cosa. Por eso es tan complicado, porque tienen operaciones. Hay gente de Odebrecht que tú hablas con ellos y no sabes de lo que tú le hablas. Están metidos con unos soldadores que tienen que dar una costura ahí. Sí. Pero hay otros que tienen que ver con los pagos. Y hay otros que tienen que ver con la corrupción. Y hay otros que tienen que ver con los contratos. Y no tienen... Hasta hay uno especialista en cada hora para el fútbol. Además del fútbol, ¿verdad? Porque ellos, donde quiera que montan un campamento de construcción o de supervisión, ellos montan un campamento de fútbol. Entonces, por eso es que tú ves que no cierran Odebrecht en Brasil. Porque visto la magnitud del caso, lo único que procedería es que la cierren, pero resulta que el presidente de Brasil, no han encontrado un brasileño que no esté metido en el lío, hasta el presidente. Hoy están buscando un juez o un ministro de justicia que no sea amigo del presidente. Tienen problemas hoy. Entonces, lo que tenemos que ver es que es un caso complejo.
Ese discurso que hizo el joven procurador, yo les voy a recomendar a los que hacen de buena fe los comentarios, que son muy pocos, que vean ese discurso, que nos puede servir hasta para criticar. Ahí se habla de la presencia de autoridades norteamericanas en los interrogatorios. Ahí se habla de que no son todos los que están ni están todos los que son. Ahí están de que se le dio seguimiento a las fortunas de todos los acusados. Entonces, todas esas cosas son importantes porque puede ser que una persona esté acusada de una cosa, pero haya pruebas de ella. Puede ser que haya pruebas de ese asunto. Entonces, la recomendación es que entiendan que es un caso muy complejo y que esas personas cogieron un hisopo y en vez de agua bendita, les repartieron materias fecales a 14 países de América Latina. Yo no sé, porque dicen no te metes en eso, tú estás inventando. No sé por qué Mariel y Florida no están en el asunto, porque parece ser que los únicos funcionarios que no cogieron cuarto fueron los generales cubanos y la gente del municipio de la alcaldía de Miami. No lo sé. Y todavía eso es el comienzo. Ahora es que nosotros vamos a tener. ¿Qué va a pasar? También dijo, es posible que yo estoy pidiendo 18 meses, que año y medio, y es posible que esa persona la pongan en libertad un juez de instrucción, porque no hay motivo de fuga, ninguno se ha escapado y lo están mencionando hace un año. Todos esos nombres se mencionaban, más lo que los otros se inventaron. Así es que no vamos a hacerlo de Lili. Fusílenlo y después averiguamos. No. Ese proceso, según las normas dominicanas, terminará encallado en la larga justicia nacional, que suele durar 30 años para la sentencia definitiva. Esos son los periodos. ¿Desde cuánto hace que se introdujo un conflicto, un pleito judicial por la hidroeléctrica de Pinalito? Desde el 2004, 2005 en adelante, hasta hoy que estamos en el 2017. Estamos hablando de 12 años ya. Y sigue rebotando en la justicia. De manera que eso o se alienta desde fuera para que sea rápido, o sencillamente va a durar mucho tiempo. Sí, pues aquí no se sabe quién mató a Héctor Méndez todavía. Y muchos otros. Muchos otros. Bueno, tenemos, vamos a presentarles unos reportajes que tenemos recapitulando lo que ha sido parte de la historia de de los partidos políticos dominicanos, para que usted recuerde cuál es el que más se ha dividido, el que más hijos ha dado y hasta el que tiene más nietos. La lucha de intereses grupales dentro de los grandes partidos políticos ha propiciado la creación de otras dos organizaciones reconocidas, luego de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. El Partido Revolucionario Dominicano tiene el récord de ser la organización política dominicana de cuyas entrañas han surgido más partidos producto de divisiones grupales y la salida de dirigentes que han preferido hacer tienda aparte. Los enfrentamientos de tendencias han generado la formación de 6 partidos políticos, como el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, el Partido de la Liberación Dominicana, el Bloque Institucional Socialdemócrata, La Estructura, el Partido Revolucionario Independiente y el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Además de estos 6 partidos han surgido 2 que son reconocidos en la actualidad y se iniciaron como movimientos de apoyo al PRD, que son el Movimiento Democrático Alternativo MODA y el Partido Cívico Renovador. De dirigentes salidos del seno del PLD han surgido el Partido del Pueblo Dominicano, PPD, la Alianza por la Democracia, APD y la Unidad Democrática, UD.
Producto de divisiones del Partido Reformista Social Cristiano han surgido 3 organizaciones: el Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista MIDA, Dominicanos por el Cambio y el Partido Popular Reformista. El fundador del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer, indujo la creación del Partido Nacional de Veteranos y Civiles y el Movimiento Nacional de la Juventud. Asimismo, dirigentes salidos del PRSC fundaron el Partido Popular Cristiano y la Unión Demócrata Cristiana. El primogénito del PRD nació en 1962 a raíz de que el entonces presidente Joaquín Balaguer nombrara a uno de sus fundadores, Nicolás Silva, como secretario de Estado de Trabajo, algo que degeneró en su expulsión, y este formó el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico. El 15 de diciembre de 1973, Juan Bosch, fundador y primer líder de ese partido, fundó el PLD tras salir del PRD. El 18 de noviembre de 1973, al considerar inmanejable esa organización por los grupos que convergían y que habían cumplido su objetivo. En 1984, José Francisco Peña Gómez fundó el BIS y puso como presidente a Hipólito Mejía como plataforma que sustentó su precandidatura presidencial frente a los choques grupales que tuvo con Jacobo Magluta, que fue el candidato presidencial del PRD frente a Balaguer en las elecciones de 1986 y salió derrotado. Un caso similar se dio para estas elecciones de 1986, cuando Andrés Van der Horst fundó el Partido Liberal de la República Dominicana, o La Estructura, que respaldó la candidatura presidencial de Magluta ante la situación de lucha interna en el PRD. Las pugnas entre Peña Gómez y Magluta continuaron agudizándose, y esto culminó con la salida de este último, quien junto a un grupo de seguidores fundó el PRI y concurrió solo a los comicios de 1990, donde alcanzó 135.649 votos, y en 1994 obtuvo 68.910 votos. Otro parto doloroso para el PRD fue el surgimiento del Partido Revolucionario Socialdemócrata, fundado por Atuey de Camps en marzo del 2005. De Camps salió del PRD como presidente de ese partido por su oposición a la reelección del entonces presidente Hipólito Mejía, quien promovió su expulsión por llamar a votar en su contra hasta por el diablo en las elecciones del 2004. El 25 de noviembre del 2007, Emilio Rivas fundó el partido MODA, una organización que inicialmente fundó como el Movimiento Organización de Aliados, que trabajó para la candidatura presidencial de Hipólito Mejía en las elecciones del 2000 y el 2004. Para las elecciones del 2010, el ex jefe del ejército, Jorge Radamés Zorrilla Osuna, fundó el Partido Cívico Renovador. A Zorrilla Osuna se le conoció como un militar vinculado a Peña Gómez y tras su puesta en retiro apoyó al PRD con ese movimiento. Balaguer creó el Movimiento Nacional de la Juventud, presidido por Víctor Gómez Vergés, como un seguro de vida si finalmente no acudía como candidato presidencial del Partido Reformista, pero finalmente esta organización participó aliada a ese partido en los comicios del 70. En el 73 fue fundado el Partido de Veteranos y Civiles por iniciativas del entonces presidente Joaquín Balaguer y encabezado por Federico Marte Pichardo. El PPC fue fundado por el dirigente reformista Rogelio Delgado Bogart, participando en las elecciones del 86. Lo preside hoy el ex dirigente del PRD, Héctor Rafael Peguero Méndez. La UDC fue fundada por el ex dirigente reformista Luis Acosta Moreta el 12 de marzo del 98. También el Partido Reformista Popular, posteriormente Partido Popular Reformista, fundado por Amílcar Romero y Leoncio Almanzar. La UDE luego pasó a ser liderada por el ex dirigente reformista Fernando Álvarez Bogart y un grupo de seguidores que lo acompañó, siendo candidato vicepresidencial de José Francisco Peña Gómez y el Acuerdo de Santo Domingo en 1994 y 1996. Pasó a ser Partido Verde de la Unidad Democrática y ya no es reconocido. Rafael Alburquerque creó el PPD a raíz de su expulsión del PLD luego de la crisis que lo enfrentó a Juan Bosch en el 83. En el 2012, la Alianza por la Democracia rompió su acuerdo con el PLD, acudiendo el partido de Max Puig como independiente.